El objetivo de esta presentación es eliminar la atención que pueden tener acerca de la certificación. Desde el principio, de certificaciones, porque les voy a demostrar que la implementación de las mejores prácticas es el 90% del camino para la certificación. El 10%, y lo que no me gusta a nadie es ponerlo por escrito para que el auditor lo pueda ver. Olvídense de la palabra certificación, piensen en mejores prácticas. Si ustedes están poniendo en práctica sus mejores prácticas, que lo harían, si no, no estarían aquí y no estarían ganando dinero, entonces ya hicieron el 90% del trabajo de certificación. Y luego, si tenemos tiempo, nos vamos a ver cuál es la certificación de la cadena de suministros, la SCC. Eso va a ser breve porque eso es después de la extractora a la refinería y los usuarios finales. En cualquier momento durante la plática, por favor, con mucho gusto responder a sus preguntas. Voy a parar de vez en cuando para pedirles sus preguntas o comentarios, y después del café o del almuerzo vamos a tener un periodo corto para preguntas y respuestas. Pueden guardar sus preguntas para entonces, o me pueden hablar durante el almuerzo, pueden levantar la mano y va a haber un micrófono circulando para que hagan sus preguntas. Y pido disculpas porque me tengo demasiados árboles empujando la en el suelo que me duele tanto la cadera. Yo tengo los documentos disponibles para todos ustedes. Tenemos aquí la presentación completa de PowerPoint y otros carpetas que les dice cómo prepararse para una auditoría de RCPO, un manual de cumplimiento de PIC y una hoja de calificación de Excel, un manual de cumplimiento de RCPO, CCC y un resumen de lo que es el estándar, la norma de la cadena de suministros. Y tengo un disco con toda la información incluida, toda la información está en inglés, solo tengo 18, pero si tienen computadora podemos darles una copia directamente a su computadora. Por favor, no vengan corriendo para quitarme por favor, uno por organización. Tenemos 18, los usaron la de semana pasada, así que tienen un poquito de uso. Tiene una marquita, pero se les puede quitar la mancha. ¿Qué es el RCPO? El RCPO se formó en 2001 como una reunión de personas que estaban interesadas en promover el crecimiento, la producción sostenible de la palma de aceite. El objetivo principal del RCPO es promover la utilización, el crecimiento más bien, y la producción y el uso de aceite de palma sostenible. Y para mí esto es lo más importante. El inglés es un idioma muy rico y se puede cambiar el énfasis solo cambiando la forma en que se pronuncian las cosas. Si yo enfatizo la palabra y, decimos la producción y el uso. Si solo digo no tiene el mismo impacto, pero para mí el RCPO promueve la producción y el uso del aceite de palma sostenible, que se produzca de manera sostenible. Veamos lo que pasa en el mundo de certificación de RCPO. Empezando en 2013 al 2014, la cantidad de productores certificados creció casi a 2 millones de hectáreas, y ahora creo que ya we know it's roughly 1 ton of water per ton of FSB. We know roughly how much fertilizer. We know roughly it's 20 metric tons of EFB to go back into the plantations. To me, 1 palm oil mill or 1 extractora
normally has about 8,000 como 8.000 hectáreas. En general, es muy aplicable a esto. Si todas las extractoras certificadas se vendieran todo el aceite que se produce como aceite certificado, habría 8.7 millones de toneladas de aceite en el mercado. El hecho es que no hay 8.7 millones que se demanda por parte de las refinerías, pero lo que estamos viendo es que la cadena de suministros está creciendo de 251 empresas el año pasado a 548 empresas este año. Las instalaciones son sitios múltiples. Por ejemplo, si una empresa tiene 5 refinerías, pueden tener un certificado y cumplir las 5 refinerías bajo ese certificado de multisitios, porque tiene las prácticas certificadas para todas las refinerías. Y por eso las instalaciones obviamente exceden la cantidad de empresas certificadas. Algunos países tienen incluso 12 sitios. Unilever tiene cientos de sitios bajo un certificado nada más. Si vemos las ventas en 8.3 millones de toneladas, es la cantidad potencial de aceite de palma sostenible certificado que se podría producir si se vendiera todo. En 2013, solo 1.5 millones de toneladas se vendieron a través de ventas físicas de modelos de suministro en masa. Hay casi 3 millones de toneladas que se han vendido a través del sistema de compras anticipadas. Es una forma de vender en el mercado. La realidad es que el RCPO quiere ver empresas que tomen el uso físico del aceite, donde se compra el producto físico y se utiliza como un producto certificado en toda la cadena de suministros. Solo 1.5 millones de toneladas estaba entrando esa cadena de suministros. La RCPO dijeron había 4.46 millones de toneladas, es el 50%, pero RCPO no. Solo el 17% se vende de lo que se vende es certificado. Y esos son casi 60 millones de toneladas que se producen de CPO, de palma, aceite de palma certificada. Entonces tenemos mucho que hacer todavía. Mucho de mi trabajo se hace en la cadena de suministros. Si ustedes ponen una cadena sobre una mesa y certifica los 15 o 16 millones de hectáreas de palma africana del mundo, no se puede empujar el aceite por esa cadena porque se va a doblar la cadena. Pero si vamos al usuario final y le decimos usuario final, quisiéramos explicarle por qué debe usar aceite de palma certificado en sus productos. Entonces de esa manera se puede estirar cada uno de los enlaces de la cadena hasta llegar con ustedes para ver el beneficio para ustedes de la certificación. Así que hay mucho por hacer. Mucho de mi trabajo es promover la utilización de aceite de palma sostenible en el mercado. Hemos visto esta diapositiva todos en nuestro sitio web. Malasia e Indonesia son los principales usuarios y lo podemos ver después en los diferentes países. Guatemala 2.6 millones de toneladas por año y obviamente está creciendo. En la las marcas son las empresas que ponen la marca de RCPO o el producto final. Tiene que tener licencia de la RCPO y tiene que ser certificado para esa cadena de suministro. Vemos en Alemania que está avanzando muchísimo. Después lo sigue el Reino Unido y Francia, pero seguimos viendo cifras muy pequeñas. Si vemos a Rocher, usan 50 toneladas métricas en sus productos cosméticos. Haribo, 500 toneladas métricas al año.
vemos todos los que están certificados utilizan cantidades mínimas de aceite de palma comparado con las cantidades que ustedes producen en sus extractoras. En los Estados Unidos ni siquiera se ven. Los únicos certificados en Guatemala y en Colombia más bien es Avon. Entonces tenemos que empezar a promover la cadena de suministros para que ustedes tengan el beneficio de recibir esa certificación. Esta diapositiva es un poco complicada y no tengo la expectativa de que lo lean bien, pero la forma que yo describo la cadena de suministros es de una manera muy sencilla. Empezamos hasta arriba a la izquierda con el productor principal, que es la plantación de palma africana, y luego tenemos la producción del producto primario. En todo el mundo tenemos 16 millones de hectáreas de palma, de aceite de palma. La producción promedio de FFP es 16 toneladas métricas por hectárea por año. Al principio del año estuve en Madagascar y ellos producen 3.5 toneladas métricas de FPV por año. La producción más alta en Malasia es 6.1 por hectárea por año. Pero si vemos a 32 hectáreas por año, es bastante bueno, pero el promedio mundial es 60 toneladas métricas. El FFP es el proceso primario, la extractora, y el resultado de la extractora es tenemos el aceite y el palmiste, donde se puede utilizar para la expeladora de aceite. Si tenemos una empresa que es dueña de la extractora y de la plantación, o pueden ser empresas extractoras totalmente independientes. La tasa de extracción mundial es 20%, lo más bajo que he visto es 15.6%, lo más alto 25.32%. No creo que es físicamente posible aumentar esto a menos que se cambie la genética de la planta. Luego vamos a la refinería, el procesamiento secundario y el resultado primario. Principal de ahí es el aceite de palma que se ha refinado, se ha blanqueado y desodorizado, donde tenemos estarina, oleína y la destilación para usar oleoquímicos. Y pueden producir entre algunas miles de toneladas, y la más grande que he visto en Wilma, en Sumatra, donde se producen 2 millones de CPO al año, y tienen un camino de 2 kilómetros un muelle de 2 kilómetros de largo en el océano, que está lleno de barcos llevándose el aceite al mercado. Pero lo más importante son los modelos de cadena de suministro, y veremos la complejidad entonces para producir ciertos modelos de cadena de suministro. Luego vamos al producto secundario. Los resultados son los aceites y grasas comestibles, margarina, oleoquímicos, y el producto final sería todo lo que utilizamos en la vida diaria. Si no hubieran hecho esto, si no han visto un producto de palma de aceite todavía, lo van a ver de aquí al final del día seguramente. Entre la plantación y el usuario final, lo que llamamos es la cadena de suministro, y donde tenemos también la segregación y el balance de masa, es lo que podemos indicar en el balance final del producto final. Veamos la producción principal, el punto de entrada en la cadena de suministro. Lo que vemos en Asia normalmente empieza en la izquierda, en la caja blanca. Tenemos la extractora, hay una base de suministros para la extractora, y normalmente van a ser las plantaciones propietarias que son propiedad de alguien. Muslimas, Felda, Wilma tienen una base de suministros que es propiedad de ellos, más de 50.000 hectáreas en algunos casos. Abajo de eso tenemos los pequeños productores. Los pequeños productores son
muy específicos en Asia. Eso se ve mucho en Asia y eso lo vamos a ver cuando se vea la interpretación nacional para cada uno de los países. En Latinoamérica y en los países africanos nos vamos más hacia la derecha en la pantalla, donde está el extractor independiente y la extractora, pero la base de suministros van a ser algunas plantaciones, pero en algunos casos 100% depende de productores independientes, y estos productores independientes están organizados, y la forma en que se relacionan con la extractora es lo más crítico para la certificación. Yo en Colombia he visto cooperativas, o lo que le quieran llamar, pueden estar organizados en esquemas de grupos, que es una forma, algo muy formal y una forma regulada de recibir certificación. Y les puedo decir que los esquemas de grupos no funcionan en Latinoamérica, y les voy a decir al RCPO, una estructura de grupo formal con unas reglas y periodos de tiempo específicos, eso no funciona bien para los productores independientes en general en Latinoamérica. Lo que estamos viendo aquí es la extractora, algunas plantaciones de su propiedad y productores independientes. Es todo evitando usar la palabra pequeños productores para Latinoamérica, para el contexto de Latinoamérica. Los productores pequeños predominan en los criterios de RCPS. En los principios y criterios de 2013 se les llaman pequeños productores pequeños de esquemas de grupo, productores de plasma, etc. Eso es para el contexto asiático. Ustedes no tienen pequeños productores en esquemas de grupos. Tal vez tienen personas que tienen la obligación financiera que les entrega fruta a su extractora, pero no es el mismo concepto que los pequeños productores que hay en Asia. Entonces tenemos que considerar a sus productores independientes como productores independientes. Pueden incluir personas que se les clasifica como pequeños productores o pequeños productores que tienen menos de 50 hectáreas, pero los productores independientes no son exclusivamente pequeños productores. Esto es importante recordar cuando se hacen interpretaciones nacionales conforme vayan pasando por su proceso de certificación. La unidad de certificación, o sea, la entidad de certificación haría una auditoría de la extractora y de la base de suministro. Y eso conforma la unidad de certificación, y el certificado se entrega a nombre de la extractora con la base de suministros adjunto en el anexo, y la cantidad de las palmas, de las palmiste y del aceite que se puede producir se menciona. La auditoría, el informe de auditoría abarca la extractora con todo la base de suministro completo de los racimos de fruta fresca FFB. En Guatemala, en Latinoamérica, va a haber una predominación de las plantaciones independientes y de los productores independientes. Entonces tomemos en cuenta a estos productores independientes, y creo que esto es triste. Sé que no les gusta escucharlo cuando yo les digo a los de RSPO que no entienden lo que sucede en América Latina. Realmente no conocen la gestión de las plantaciones aquí, y probablemente una relación muy sensible con los productores independientes, y tenemos que educar a la RSPO sobre lo que está sucediendo. La RSPO tiene muchos documentos que corresponden a la certificación de los pequeños productores, tal vez 8 o 9 en el sitio web, y dicen que la mayoría de todas las áreas sembradas de palma de aceite es menor a los 50 hectáreas, y actualmente no existe mecanismo, ningún mecanismo para certificar a un productor independiente que sea mayor a los 50 hectáreas, y eso asusta y les debiera asustar. Sin embargo, existe un esquema grupal para los productores independientes, y esto inició el año pasado por RSPO. Yo fui uno de los autores junto con Simon Lord, quien es el director de
aceite de palma en Papúa Nueva Guinea y va a aplicar a los productores independientes hasta 2.000 hectáreas. Ahorita está siendo revisado por el comité de consejo, pero realmente lo que me percaté y lo que me asustó, me espantó, como ustedes funcionan aquí y lo que nosotros vimos es que la forma grupal, el esquema grupal, así como nosotros lo redactamos con Simon, no funciona en América Latina. Yo le escribí a Simon la semana pasada y le dije, mire, esto no funciona en América Latina, y no me han respondido, pero sí estoy desarrollando propuestas de cómo certificar a los productores independientes. Y ya tenemos precedentes, bueno, realmente 3 precedentes, y voy a mencionar incluso un cuarto. Como les decía, a mí me gusta lograr las cosas, no me quedo de brazos cruzados. En el 2009 me pidieron hacer una auditoría de Feldar. Feldar es de los mayores productores del mundo, tienen más de 7.000 hectáreas de producción. He trabajado con Musimas, IOI, United Plantations, y pensé que iba a otra similar a Wilmar, que es una empresa enorme con plantaciones propias y con extractor. Llegué después de un vuelo muy largo con jet lag y 5 horas de camino en Kuala Lumpur un domingo en la noche. Estamos cenando y me están planteando cómo funcionan y me cayó la ficha. Y dije, ellos son un esquema grupal, porque tienen 10 y miles de productores independientes, claro, reunidos todo bajo estos 750.000 hectáreas, pero mi lista de verificación aplicaba para las empresas como Wilmar, y yo a las 10 les dije, bueno, me tengo que dormir, y entre 10 de la noche que me fui a mi habitación y a las 3 de la mañana entré al sitio web de RSPO y bajé toda la documentación, y en esas 5 horas redacté un informe y una verificación que me permitiera auditar esta plantación en 10 días con otros auditores. Tuve que responder al chilazo, y el resultado es que Feldar logró certificarse porque yo tenía las agallas y lo hice, lo logré hacer. Ahora, bajando a un nivel más bajo, fui a la Costa de Marfil hace 3 años, y Agrivar es un extractor totalmente independiente. Ellos tienen productores independientes en cooperativas, organizados como cooperativas, y los socios de las cooperativas varían desde 1 hectárea hasta 400 hectáreas. Entonces ahí usé el sentido común y claramente lo detallé en el informe de auditoría sobre el esquema de los productores independientes en la base de suministros. La auditoría fue revisada por pares, por el comité de pares, y se certificó. Así es que ahí llevan 2 precedentes que les decía. El tercer precedente es en Colombia, con Dabón. Ellos tienen 7 cooperativas y tienen sembrado por productores independientes como de 4.500 hectáreas. Entonces ahí ya tenemos 3 precedentes donde los productores independientes ya están certificados arriba de 50 hectáreas. Y recientemente en Ecuador, la empresa Natural Habitats mayormente tiene productores independientes, 650 hectáreas en un caso, y eso lo detallé en mi informe, y hice un muestreo que mostrara la variación entre todos estos tamaños de productores, y también la auditoría fue revisada, aprobada, y ya se están certificando. Así es que ahí les detallo 4 precedentes para la certificación de productores independientes. Entonces, como les decía anteriormente, no existe sistema dentro del RSPO de alguien que tiene más 50.1 hectáreas. Pues claro, eso sigue siendo correcto, que no existe el sistema, pero ya existen los precedentes, el conocimiento y el impulso para que esto camine hasta adelante, porque no nos podemos quedar parados aquí esperando la RSPO. No sé si ustedes alguna vez redactaron algún correo electrónico y les mandaron correo, están esperando respuesta 3
6, 7 meses. Yo escribí un correo pidiendo membresía. Me tardé 7 meses en recibir respuesta, y cuando finalmente me respondieron, les dije, ya no, gracias. Si se tardan 7 meses en responderme, no me interesa ser socio. Entonces, lo que sí les recalco es que ya existe el precedente para que ustedes en América Latina se puedan certificar. Entonces, viendo RSPO a nivel mundial, hay que tomar en cuenta el tamaño de la operación. Aquí tenemos fotos obviamente en África, pero se podría poner otra cultura en esas fotos y ver Latinoamérica. Es igual, tal vez varían de 2 a 3 hectáreas de los pequeños productores, rodeada de hule, piña y otros productos agrícolas. Aquí arriba a la derecha podría ser foto de los pequeños productores de Asia. En el momento de que un productor desarrolla hectáreas en una empresa grande, desarrolla siembra en Asia, tienen que apartar y designar cierta área para los pequeños productores, y se considera un solo bloque continuo y se gestiona como un solo bloque, aunque los propietarios sean diferentes. No puedo decir en generalidades, pero no creo que sucede aquí. Aquí hay productores independientes, 2, 3, 5, 200, 600 hectáreas. Y aún las extensiones más amplias, más grandes, están partidas en América Latina. Entonces, lo que me preocupa enormemente es el conocimiento de los auditores que pudieran posiblemente llegar a auditarles. Y si hay auditores en el público, lamento si les voy a ofender o molestar con lo que voy a decir. Voy a tomar agua. Las entidades de certificación se acostumbran a ver la calificación o la pericia de un auditor y decir, bueno, usted ya está calificado para ser auditor, pase adelante. Pero el RSPO certifica al auditor en jefe y el grupo de auditores. Y el auditor en jefe tiene que tener posgrados, 15 días o más experiencia en otra industria o industria similar, y tiene que tener otros perfiles también, pero no tiene que tener ni 1 gramo de experiencia en aceite de palma, no tiene que participar en un curso de entrenamiento de palma de aceite, y cuando pasamos a la cadena de suministro, ellos tienen que participar en un curso de 2 días, y yo soy el que conduce cursos, de los pocos cursos que están certificados, y tienen que aprobar un examen de 2 horas y media, y yo sé que cuando terminan el curso ya están preparados, ya saben lo que tienen que saber, y si no lo saben es porque yo fallé. Es como, por ejemplo, hoy, si ustedes no salen de este salón hoy con buen conocimiento sobre RSPO, es porque fallé yo, y no me puedo ver al espejo hoy en la noche. Entonces hay que pensar cómo entrenar a los auditores en América Latina que conocen el contexto de América Latina, porque si usted tiene un auditor de Asia, va a entrar aquí y va a decir, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y no va a tener ni idea. No va a tener ni idea de cómo auditar y va a fracasar. Entonces, por eso es que realmente quiero dedicarme a escribir, a redactar o preparar un curso de capacitación para América Latina. El mundo de la certificación. Yo tengo el título de mi presentación en donde me refiero a la certificación sin bagaje, y a lo que trato de hacer es decir que realmente lo estoy tratando de hacer sin burocracia, sin bagaje. Yo trabajo con 12 estándares, y cuando empecé a ver las normas para de la FSC en 1996 en el Reino Unido, yo dije, puchis, eso es lo que yo ya hago. Yo soy silvicultor profesional, ya lo estoy haciendo. ¿Por qué necesito que alguien venga y me diga, mire, quiero ver si lo está haciendo bien y quiero escribir un informe de auditoría? Pues de eso se trata la certificación, que hay que poner aparente ante una tercera persona de que estamos haciendo cumplir la gestión de nuestra plantación en conformidad con estas normas. La certificación es 90% de mejores prácticas y 10% de redacción.
redactar los documentos. Y miles y miles y miles de veces he visto que esto es cierto y estoy en lo correcto. Entonces, si ustedes ya están haciendo mejores prácticas, ya tienen 90% del camino recorrido. Cualquier certificación se complica por las personas que redactan las normas. Y lamento mucho, señor RSPO, pero mucha de la documentación es bastante pésima. Si vemos los procedimientos de siembra, hay 6 documentos titulados procedimientos para plantaciones nuevas, o otro que se llama procedimiento plantación nueva. Son errores básicos y a mí me molesta que no puedan tener una cosa consistente y coherencia. 6 documentos muy confusos, los redacté en 3 páginas y ahí está incluido en el disco que tengo aquí de memoria. Los auditores de mala calidad hacen que la certificación sea muy complicada porque entran con prejuicios y no están dispuestos a preguntar, aprender y comprender. Existe una ignorancia con aquellos que tienen intereses propios, creyendo que van a lucrar, confundiéndolos. Un buen consultor es alguien que entra hoy y sale mañana. Un pésimo consultor es el que entra hoy y se queda. Y tal vez 2 o 3 años más adelante puede salir. Escojan muy bien a sus consultores. Quieren a alguien que les resuelva un problema, no que tenga que permanecer. Y por último, tenemos una complicación que se basa en la mala preparación de los clientes previo a la auditoría. Es muy importante que ustedes comprendan bien lo que es el proceso para que todo camine y marche bien. Entonces, ¿en qué consiste la certificación? Ya me refería a esto anteriormente. Inicia con una normativa. Con certificación implica también cosas no escritas. Entramos aquí bien vestidos, sin botas de trabajo, porque entramos y sabemos que cuando vamos a una reunión, entramos sabiendo que hay cierta expectativa. Bueno, claro, aquí no me pongo corbata porque hay calor, pues, pero existen normas no escritas, ya conocidas, que rigen lo que nosotros hacemos todos los días. Se entiende. Entonces existe lo similar en la certificación de RSPO. Para poder manifestar que ustedes están en cumplimiento con esa norma, requiere una auditoría por una tercera parte efectuada por una entidad acreditada de certificación. Si ustedes entran al sitio web, van a ver la lista de las entidades ya certificadas. Hasta el diciembre del 2013, las entidades de certificación eran aprobadas por el RSPO para poder llevar a cabo las auditorías bien hechas y entregar los certificados de cumplimiento con las normas. A partir de diciembre de 2013, todas las entidades de certificación tienen que pasar por un proceso de acreditación y el RSPO incorporó a los servicios de acreditación para poder hacer esa acreditación de todas las certificaciones, de las entidades de certificación. Y como somos 14 o 15 entidades, esto se está demorando un montón, mucho más de lo que ellos pensaron. Entonces, todo este proceso de certificación, de acreditación, está trabadísimo, casi que parado en este momento. Una auditoría externa es diferente a una auditoría interna, una auditoría externa por una tercera parte. Cuando usted hace una auditoría interna, usted busca problemas y fallas y le dice a su jefe de producción, jefe de operación, y le dice, mire, mejora estos, tenemos que tener mejores prácticas. Pero una auditoría externa de terceras partes ingresa y mira su gestión en ese momento. No estamos para criticar ni para felicitar, simplemente observar. Entonces, una vez hemos hecho una auditoría de cumplimiento, nuestro informe de auditoría pasa al certificador que está dentro de la entidad de certificación que ustedes escogieron y el certificador revisa el informe, regresa con los auditores, pide aclaraciones o le pide a usted aclaraciones y es el certificador únicamente que toma la decisión de certificación. El certificador no tiene nada que ver con el auditor, es el auditor
en jefe y el equipo de auditoría de 2 o 3 quienes generan ese informe. Entonces, esta entidad de certificación ya acreditada, y para defender a esta entidad de certificación les tengo que decir que el proceso de acreditación es muy, muy costoso y lleva muchísimo tiempo, porque así los servicios internacionales de acreditación están haciendo una auditoría sombra dentro de las plantaciones, están viendo trabajar al equipo de auditoría, están haciendo una auditoría de sombra en la cadena de suministros, viendo trabajar el equipo, y luego están haciendo una auditoría de los sistemas que tiene la entidad y tiene que cumplir con 17.000 ISO 17.200, ISO 65.000 que tampoco tienen que saber, y también la ISO 65 que tal vez sí les interesa. Pero lo importante es que las entidades de certificación están acreditadas y eso les concede a ustedes la certificación. Tal vez me consideran pedante, pero ese es el vocabulario. No consideran que si yo soy acreditado ustedes no lo están, pero es el CV el que está acreditado y se basa en una auditoría externa. Entonces, quiero ahorita sembrar la semilla de lo que es el proceso de certificación. Las auditorías buscan evidencia positiva de cumplimiento, y eso para ustedes que son auditores internos que buscan problemas, no conjuega, pero un buen auditor entra a una empresa sin prejuicios y examina cómo los sistemas cumplen con las normas. Si no encuentran el cumplimiento, encuentran el incumplimiento. Por ejemplo, yo ingreso a una plantación y veo terreno baldío y yo diría, bueno, tal vez esto es porque fumigaron demasiado, entonces voy a indicar que aquí hay un uso excesivo de herbicida, porque eso es lo que hace ASI, y los auditores les cuesta mucho trabajar con ASI, pero eso es harina de otro costal. Pero lo que yo hago es que le digo al jefe de la plantación, ¿por qué está aquí tierra desnuda? Pues tal vez porque tuvimos una inundación, o porque empezamos a hacer unas pruebas de herbicida y hicimos aquí las pruebas y lo rectificamos. Pero cuando yo veo el equipo de fumigación y le digo al jefe del equipo de fumigación y les pregunto qué voy a ver, y me dicen, bueno, voy a ver el equipo de aspersión, van a usar todo el equipo protector y van a hacer una aspersión alrededor de cada palma, y si yo veo que uno de los fumigadores va así con el brazo por todos lados, entonces me tengo que preguntar, ¿será que está todo nervioso porque todo el equipo de auditoría está viendo lo que está haciendo, o es porque está mal capacitado o mal supervisado? Y generalmente es lo primero, está súper nervioso de ver a tanta gente observándolo. Entonces el auditor tiene que reconocer que la presencia de auditores afecta el comportamiento. Me han auditado 30 veces y lo detesto y sé bien lo que se siente cuando están siendo auditados, y los auditores tienen que tomarlo en cuenta. Entonces estamos tratando de buscar evidencia positiva de cumplimiento. Solo un auditor poco profesional va a empezar buscando problemas o fallas. Si entra un auditor con una actitud de que aquí sí los voy a clavar, entonces agárrelo aquí entre la nuca y el cincho y tírelo por la ventana más alta que encuentre, porque nosotros somos profesionales y yo no quiero ningún auditor poco profesional que contamine mi profesión. Llamen y díganle que por favor salga y llame a la entidad de certificación y dígale, señor, disculpe, este auditor es poco profesional y no quiero que él sea quien me audite, y tienen todo el derecho de hacerlo, y por favor les ruego que ejerciten ese derecho. El auditor es una profesión, no cualquier Juan o Perencejo lo puede hacer. Entonces, esto es una de mis recomendaciones para los auditores. Tengo 6 hombres honestos, me ayudan con todo y son mis mejores amigos, y sus nombres son quién, cuándo, dónde, cómo y por qué. Cuando yo pregunto cómo hacer la auditoría,
tengo que preguntar dónde lo hago, dónde están sus documentos, por qué lo hacen, por qué tienen que gestionar esta área de preservación, y me tienen que poder responder a las preguntas, ¿cómo lo hago? Si tengo un mapeo, pregunto, ¿dónde está su mapa? Muéstremelo, enséñemelo. Entonces, tomen en cuenta cada una de las preguntas que yo les dije. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Y por qué? Y esto lo he redactado en todas las pizarras y rotafolios en todos los trópicos. Son cosas fundamentales y ustedes ya lo están haciendo sin percatarse, pero si yo les puedo hacer pensar y reflexionar sobre estos 6 amigos que tengo yo, cuando redacten sus documentos, tenemos un procedimiento. ¿Cómo lo ponemos en práctica? ¿Quién lo va a poner en práctica? ¿Cómo mostramos a la entidad certificadora que lo estamos poniendo en práctica? Entonces, siempre tengan en mente estas preguntas para preparar sus respuestas. Voy a tomar un traguito de agua. Entonces, espero que a este momento su comprensión sobre la certificación no es algo al que deben temer, a lo que deben temer, más bien es algo que pueden integrarse entusiásticamente con la implementación de mejores prácticas.